Saludos amigos, la ola de calor sigue haciendo de las suyas, pues han traído este ventilador. Vean, no tiene aspas para comenzar y pues vino en esta condición, incluso vean, no tiene los soportes acá. En estas circunstancias, pues una de las preguntas que nos han hecho muchos compañeros suscriptores es, bueno, ¿cómo yo puedo saber inmediatamente si es reparable o no para no perder tiempo, ¿verdad? Entonces voy a enseñarles un procedimiento de cómo nosotros podemos determinar si el ventilador acá, como lo vemos, si es reparable o no. Les adelanto esto, si el bobinado está en buenas condiciones, el ventilador es recuperable, ¿verdad? Pero si el bobinado está dañado, quemado, abierto, picado, roto, entonces ya ahí no queda más que reemplazar el motor o llevarlo a un taller de bobinado de motores. Vamos a ver entonces cómo detectar si las bobinas están bien para saber si vale la pena meter mano al resto del trabajo. Aclaro que aparentemente ya habían intentado restaurarlo porque veo que tiene unos empalmes y cubiertos con cinta aislante. Igual tenía el capacitor, esos dos cables, y pues yo desconecté los cables de las velocidades del selector de velocidades. En este caso, pues las velocidades son rojo, azul y negro para este tipo de motores. Y el blanco es el neutro que iría al cable de alimentación que viene de allá afuera. Entonces lo que hacemos es desconectar el capacitor y desconectar los cables que vienen del selector de velocidades y el neutro también. Entonces una vez que estamos en este punto, vamos a medir los dos cables del capacitor entre sí, que son estos, y cada uno de estos dos cables lo vamos a medir también con respecto a cada una de las velocidades. Vamos a hacerlo de esta forma. Primero, entre uno de los cables del capacitor y todos los demás, que serían las velocidades. Y acá contra este nos da 126 ohmios. Contra este otro azul nos da 157 ohmios y contra este negro nos da 209 ohmios. Y contra el blanco no nos da nada. ¿Ven? Contra el blanco no nos está dando nada. Ok, ahora vamos a medir el otro terminal del capacitor, que es este cable azul, y lo vamos a medir primero con respecto al blanco, por ejemplo, y nos da 0 ohmios. Cuando los motores de ventilador son de 6 cables, uno de los cables del capacitor va conectado directamente a el neutro del cable de alimentación. En este caso ya hemos dicho que el neutro es el blanco, ¿verdad? Entonces acá lo tenemos, entonces se unen allá internamente, entonces es como si fuera un solo cable. Okay, entonces a partir de acá, igual con el azul vamos a medir con respecto a las velocidades. ¿Ven? No nos está dando nada contra el rojo, no nos está dando nada contra el azul y tampoco contra el negro, lo cual quiere decir que este cable azul, que es el mismo blanco, porque se une internamente, este cable, que es un terminal del capacitor, este azul no está dando continuidad con respecto a los otros tres. Ok, hasta aquí ya tenemos una pista, porque este cable del capacitor también va conectado al fusible de protección térmica. Podría ser que el fusible se dañó. Vamos a averiguarlo. Pero si el fusible está en buenas condiciones y no da continuidad, como acabamos de ver, entonces quiere decir que la bobina está internamente dañada. Y entonces en ese caso, como les digo, habría que mandarlo a taller de bobinado de motores o cambiar el motor. Si ninguno de estos dos cables me diera continuidad con respecto a los otros, o si entre ellos hubieran dos o tres que no den continuidad, entonces ya habría que sospechar de daños en el bobinado a nivel interno y mandar a bobinar el motor o cambiarlo. Pero en este caso, como es uno de los terminales del capacitor el que no me está dando continuidad con los demás, entonces sospecho del fusible. Vamos a abrirlo para ver. Entonces quitamos el motor de acá. Bien, aquí le hemos quitado los tornillos al motor, entonces podemos remover esta tapa. Se vino con el rotor. Vean que acá pues hay un problemita y esto está sucio, ya recalentado. Vamos a darle una limpieza también. Y acá tenemos las bobinas. Estas se pueden ya quitar porque pues esta cubierta queda pegada ahí. Ven, es lo que les decía, aquí ya le habían hecho un intento de reparación. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Y acá tenemos entonces nuestro bobinado y pues como podrán recordar ustedes, el problema, el cable que no está dando continuidad con los demás es el azul. Entonces vamos a abrir este punto que, como les digo, ya lo hayan intentado reparar o le hayan hecho una reparación. Vamos a buscar la unión entre el azul y su respectivo alambre de bobina o el fusible de protección térmica, a ver si está ahí. Entonces con mucho cuidado quitamos esto de acá, cinta aislante. Con mucho cuidado les digo, porque si tiramos de esto muy fuerte o sin ningún cuidado, entonces podemos romper más de la cuenta. Entonces acá tenemos el cable azul que, como les dije anteriormente, se acuerdan, vean cómo se une acá con el cable blanco. Entonces cuando nosotros medimos entre el azul y el blanco nos va a dar cero resistencia porque son prácticamente la misma cosa al estar unidos aquí dentro. Vean, como les decía, evidentemente el ventilador pues ya había sido, le habían sometido a un intento de reparación, porque incluso acá en este punto de unión entre el cable azul y el blanco debería ir el fusible, pero bueno, no está. Además de eso, vean esta unión que tenemos aquí. Estos son los cables donde se unen el azul y el blanco y luego pasan al interior del bobinado. Vean ustedes esa unión, y parece que intentaron unir eso. En lugar de aplicar soldadura o algo para garantizar una buena continuidad, lo que hicieron fue arrollar el alambrito.
Entonces eso impide que pase corriente desde el cable, entre el cable azul y el blanco, que son el mismo, hacia el bobinado. En ese punto donde hicieron la unión es donde normalmente va intercalado el fusible. Nosotros vamos a ponerle uno para restaurarlo. Con respecto a lo de cómo sacar e instalar un fusible, pues ya nosotros hemos hecho videos relacionados con eso para no hacerle más largo esto, porque me han comentado pues que lo hagamos más corto. Y entonces, para no caer en la injusticia de hacerle un video tan largo, entonces les dejo enlace en la descripción de cómo llegar al fusible y sacarlo y volverlo a instalar. Yo lo que voy a hacer es arreglar esta unión y voy a poner el fusible también. Entonces vean que el cable amarillo está unido a un solo cable de bobinas. Ese es uno de los cables del capacitor. Ok, ya hemos instalado el fusible. Como les decía al inicio, si el bobinado tiene problemas, si está roto internamente o quemado o abierto, entonces no convendría meter mano a tratar de reparar el ventilador, a menos que podamos rebobinarlo nosotros mismos. En mi caso, pues yo lo que hago es, cuando el bobinado está dañado, mandarlo a un taller de bobinado de motores si el cliente acepta que se lo mandemos a rebobinar, o pues cambiar motor a decisión del cliente, a ver qué pasa. En este caso, el bobinado pues está bien. Lo que pudimos detectar es que el fusible se lo hayan eliminado. Aparte de eso, le hayan hecho una conexión ahí rara que no tenía ni soldadura. Fue un intento, en la verdad se vale, pero no lograron el propósito y pues nos lo trajeron acá. ¿Se acuerdan que el cable azul no tenía continuidad con ninguno de los otros? Vean, aquí tenemos azul contra amarillo, que son los terminales del capacitor. Vean, ahora sí está dando continuidad. ¿Lo ven? Vamos a ver. Contra el blanco dijimos que el azul es un solo cable, se dieron cuenta que están unidos internamente, entonces nos va a dar cero resistencia. El mismo cable azul contra el negro nos está dando 60 ohmios. El cable azul contra el azul de la velocidad, ¿verdad? Fíjense que el azul del capacitor es uno y el azul de la velocidad es otro, nos está dando 112 ohmios, y con el rojo nos está dando 145 ohmios, ¿ok? Ahora sí ya tenemos continuidad entre ellos. Ya teniendo el bobinado en esta condición, entonces vale la pena seguir restaurándolo, porque creo que tiene otros problemitas por ahí, y uno de ellos se lo voy a mostrar. Es que acá el buje tiene un desgaste. Fíjense cómo cabecea el rotor. ¿Ven? El rotor cabecea dentro del buje, lo cual indica que ese buje está desgastado, hay que reemplazarlo. Y pues el del otro lado, el de la parte de atrás, ese está bien, ese no tiene problemas, pero igual si desean pueden cambiar los dos. Bien, entonces la consulta que nos habían hecho era, bueno, cómo determinar si cuando el ventilador no llega en determinadas condiciones al taller, pues cómo determinar si es reparable o no. Yo la recomendación que les hago es esa: verifiquen primeramente el estado de las bobinas. Si las bobinas están bien, entonces procedemos con el resto, como hemos venido haciendo en este caso. Si ya detectamos que es el fusible y que con eso pues se restauró la continuidad correspondiente, podemos continuar haciendo el resto del trabajo. Como podemos ver acá, pues hemos cambiado un buje, y este procedimiento de cambiar bujes en realidad es un trabajito bastante pues laborioso en algunos casos y requiere pues de algún tiempito. Yo no puedo demostrárselo en este video porque entonces se nos vamos más tiempo de la cuenta. Les dejo el enlace a cómo reemplazar los bujes, un enlace en la descripción por si ustedes desean verlo. Entonces acá lo que vamos a hacer es proceder a armar nuestro ventilador y ponerlo a funcionar. Acá le hemos puesto ya el lubricante, que nosotros usamos grasa blanca de litio, nos ha dado muy buen resultado. Ok, entonces vamos a colocar los tornillos. Les recuerdo que cuando la bobina no nos da continuidad, como pudieron ver, puede ser el fusible o bien podría ser que se hayan abierto las bobinas. La forma de saberlo es pues revisando, ¿verdad? Midiendo y comprobando y darnos cuenta de si efectivamente está dañado o no. Ya con eso nosotros podemos determinar si vale la pena seguir profundizando en el motor o meterle mano. Aquí lo hemos armado ya. Si nos queda un poquito durito el eje, pues le damos unos golpecitos así. Luego de que hemos ajustado los tornillos, tratemos de ajustarlos de forma pareja, que no nos quede uno más apretado que los otros. Y una vez pues que hemos hecho eso, el eje tiene que girar así con suavidad, quedarse girando suave. A veces vienen los ventiladores, de hecho con mucha frecuencia, que pues están ese problema, hacen un zumbido y no arrancan. Para que el ventilador llegue a generar ese zumbido y no arranque, existen diversas causas para esas mismas fallas con zumbido y no arranca. Una de ellas es el capacitor, otra, como ven en este caso, ven el fusible y digamos un cable suelto, un alambre suelto. Puede ser también algún problema interno en las bobinas, ya más adentro, y también podría ser por desgaste de los bujes. En este caso pues teníamos desgaste de bujes, el fusible dañado, más bien el fusible no lo tenía, lo habían puenteado, y el alambrito ese suelto, y pues tres causas para que se produjera el zumbido. Pero como les digo, si yo me voy directo al capacitor, lo cambio, armo el ventilador y se queda haciendo zumbido igual, porque no me fui más adentro. Igual si fueran los bujes, pues sospecho de los bujes, cambio los bujes y vuelvo a probar y nada. Entonces mejor yo recomiendo irnos directo primero a las bobinas, y de ahí, según el estado en que se encuentre la bobina, pues procedemos a buscar otras causas. Es una sugerencia que les hago. Ok, ya acá lo tenemos listo, vamos a probarlo con corriente. Para esta prueba, uno de los terminales de nuestro cable de alimentación va al
cable blanco, que es el neutro, habíamos dicho el neutro del cable de alimentación, y luego el otro terminal lo vamos a colocar, lo vamos a hacer el contacto en las velocidades para que arranque. Ok, lo tenemos ya energizado, mucho cuidado, no toquemos las puntas descubiertas. Aquí tenemos, ahí arrancó, ven, ya no hace el zumbido que hacía antes. Ahí lo tenemos girando en las 3 velocidades. Ok, listo, lo vamos a armar para ponerlo a prueba. Vean, estas aspas no son las que le corresponden a este tipo de ventiladores, pero bueno, lo vamos a mostrar para la demostración porque pues creí que el propietario nos había traído las aspas y no, las trajo así. Entonces ya lo tenemos con su cable de alimentación, un tema que también hemos tratado en otros videos ya, cómo hacer la conexión para el cable de alimentación y que quede ya listo de funcionar. Yo les dejo enlaces en la descripción porque como les decía, este video pues está enfocado en responder esa consulta. Yo recomiendo siempre, enfoquémonos primero en las bobinas, ya sea que el motor arranque lento, sin fuerza, ya sea que el motor no arranque ya con zumbido, ya sea que no arranque y tampoco haga zumbido, enfoquémonos primero en las bobinas. Si las bobinas están bien, entonces podemos meter mano al resto de cosas que podrían estar causando el problema. Si la bobina hubiera estado dañada, más allá del fusible, más allá de ese alambre roto, entonces no hubiera servido de nada hacer todo lo demás. Entonces, una vez que ya tenemos constatado que la bobina está bien, entonces podemos hacer el resto de trabajo. Así nos ahorramos un montón de intentos fallidos. Entonces vamos a ponerlo en primera velocidad a ver qué pasa. Ahí está en primera. Buen flujo de aire. Segunda. Ahí aceleró. Tercera. Y apagado. Ok, ven, ahí está listo. Un ventilador que de hecho lo habían dado por desecho ya porque me comenta el propietario que sí, intentaron repararlo, alguien, no me comentó quién, y que se lo había dado por perdido. Entonces, como ya han oído hablar de nosotros, que a veces hacemos este tipo de, no es magia, no es, es simplemente ganas de hacer las cosas y como pueden ver ahí está el resultado. Ventilador que puede usarlo por un tiempito más. Ok, entonces mi consejo es ante una situación así, si usted, el motor puede estar sucio, el motor puede tener un aspecto ya desagradable incluso, las aspas pueden estar rotas, el cable también. Bueno, mientras las bobinas estén bien, podemos solucionarlo. Ese es mi consejo, ¿ok? Les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios y compartan nuestros videos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.